La ucronía, aquel género narrativo que explora periodos hipotéticos o ficticios de nuestro mundo. Un concepto similar al popular pensamiento de qué habría pasado si, los what if, los tan de moda multiversos o la historia alternativa. Esas historias que además de hacernos imaginar presentes alternativos, nos llevan a cuestionar la historia misma al especular con el pasado y el presente. Así, estos ejercicios narrativos se vuelven temas interesantes que a veces pueden transformarse en instrumentos de poder o discursos políticos. Ya saben, los clásicos que se pueden encontrar en redes sociales del tipo estaríamos mejor con Xóchitl, en el PRIAN la gasolina estuviera en 40 pesos o con Anaya esto no habría pasado. Ese tipo de discursos. Pero más allá de especulaciones fantasiosas, vale la pena preguntarnos, ¿de verdad esta es la peor realidad que nos pudo haber tocado a los mexicanos? En este video haremos un pequeño ejercicio de retrospección y analizaremos los peores candidatos presidenciales de México, por lo menos desde la formación del PRI, y en base a ello, veremos si realmente nos salvamos de algo peor de lo que tenemos actualmente. Evidentemente, evitaremos a quienes llegaron a la presidencia, porque esa historia pues ya la conocemos y ya sabemos a dónde nos llevaron. Y quédate hasta el final, porque entre más nos acerquemos a los tiempos modernos, peor se pone. Pero bueno, sin más dilación, comencemos. Estos son los peores candidatos a la presidencia de México que por suerte fracasaron. Adalberto Tejeda, 1934. Compitiendo en las elecciones de 1934 por el Partido Socialista de Izquierdas contra el mismísimo Lázaro Cárdenas, para muchos, Tejeda fue un héroe legítimo de las causas populares. Durante sus 2 periodos como gobernador de Veracruz, Tejeda se convirtió en una leyenda del agrarismo, organizó a los campesinos, expropió latifundios para repartir la tierra y defendió a los obreros garantizándoles su derecho a la huelga y a la participación de utilidades. Sin embargo, mientras hablaba de justicia social, su lado oscuro operaba con violencia, proyectando su sombra sobre la masacre de San Bruno, donde 12 obreros que se atrevieron a cuestionar sus aspiraciones presidenciales fueron secuestrados y asesinados a mansalva. Por otro lado, su fanatismo anticlerical típico de la izquierda mexicana de esos años no se quedó en el discurso. Escaló a niveles de crueldad criminal al perseguir a ministros de culto y, según crónicas de la época, permitir la tortura de la familia del obispo Rafael Guízar y Valencia. Pero quizá lo peor ocurrió en la intimidad de su residencia en la calle Viena de la delegación Coyoacán. Ahí, el candidato que prometía soberanía y justicia ayudó a planear el primer atentado contra el refugiado ruso León Trotsky. Tejeda estaba dispuesto a convertir su propia casa en un nido de conspiraciones, con tal de complacer la línea más sangrienta del estalinismo y llegar al poder sin importar si en el camino tuviera que eliminar a curas, obreros o revolucionarios extranjeros. Quizás si Tejeda ganaba las elecciones frente a Lázaro Cárdenas, México no habría transitado hacia el milagro mexicano, y en su lugar, nuestro país habría vivido una transformación de corte estalinista, convirtiéndonos en el primer satélite soviético en América Latina, incluso antes que Cuba. Por supuesto, con las correspondientes fricciones económicas y geopolíticas que la vecindad con Estados Unidos conllevaría. Juan Andreu Almazán, 1940. Si Adalberto Tejeda representaba el radicalismo de una izquierda impulsiva, su contraparte en las elecciones de 1940, el general Juan Andreu Almazán, personificó la ambición sin escrúpulos de la derecha fascista de su época. Compitiendo contra Manuel Ávila Camacho y de trayectoria militar, su historia política comienza cuando, motivado por la campaña de Madero, abandonó sus estudios para integrarse a la causa. Sin embargo, cuando asesinaron al llamado apóstol de la democracia, Almazán sirvió a Victoriano Huerta, lo que le hizo valer el estigma de traidor a la revolución. En su carrera política, saltó entre el zapatismo y el callismo. Después del Plan de Ayala, entró de lleno en la industria del turismo y la construcción, para más tarde, como secretario de Comunicaciones en el gobierno de Ortiz Rubio, utilizar su empresa, la constructora Anáhuac,
para otorgarse contratos millonarios que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de México. Es así que en 1940, Almazán capitaliza el hartazgo social, unifica a la derecha, a los empresarios y a los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, en una fuerte campaña política que se oponía a las políticas sociales del cardenismo. Según el historiador Juan Alberto Cedillo en su libro Los nazis en México, esta coordinación conservadora no fue orgánica, y la campaña de Almazán fue el eje de una operación del Tercer Reich. Almazán habría recibido financiamiento nazi y operó para que el crudo mexicano llegara a Alemania, mientras la Gestapo entrenaba a sus huestes paramilitares con el plan de ejecutar un golpe de Estado y abrir un frente sur contra Estados Unidos. El sistema respondió con una guerra sucia, igual de turbia. En las boletas electorales, el gobierno imprimió su nombre como Andrew para hacerlo parecer extranjero y restarle legitimidad. El día de la elección, el país vivió una carnicería, y para asegurar el fraude que le dio el triunfo a Ávila Camacho, el cacique Gonzalo N. Santos operó ametralladoras contra los votantes de Almazán. Tras denunciar el robo de la elección y ver a sus seguidores listos para morir por él, Almazán buscó el aval de Roosevelt en Estados Unidos, pero al recibir la negativa de Washington, Almazán prefirió no arriesgar su patrimonio, abandonó a miles de mexicanos que esperaban la señal de levantamiento y negoció su retiro dorado con el régimen, demostrando que, para él, el poder y el dinero siempre estuvieron por encima de cualquier lealtad, fuera revolucionaria o fascista. Una victoria de Almazán habría significado el fin del cardenismo, y al margen de sus supuestos nexos nazis, su agenda apuntaba a la disolución de ejidos y sindicatos, todo para favorecer un esquema de capitalismo de cuates dirigido por el empresariado regiomontano. Un modelo que en la práctica no habría sido muy distinto al de solo 6 años después bajo el mandato de Miguel Alemán. El jefe Diego, 1994. De 1940 nos pasamos hasta 1994. Probablemente estemos dejando a muchos candidatos muy polémicos y turbios en 54 años de política. Pero cuando recapitulo y veo los presidenciales de esos años y los desquiciados que se soltaron después de los 90s, me doy cuenta de que los de antes al menos tenían un cierto decoro. Desde aquí comienzan los pesos pesados del cinismo. Y qué mejor ejemplo que el siempre polémico jefe Diego Fernández de Ceballos. Abogado, orador brillante y figura de autoridad moral para la derecha mexicana, el jefe Diego fue el hombre más poderoso del PAN en los 90s y curiosamente también recibió el apodo de La Ardilla. Esto por lo mucho que se la pasaba en Los Pinos durante el sexenio de Salinas. Esa alianza silenciosa fue lo que daría paso a lo que López Obrador más tarde llamaría como el PRIAN. El régimen y la oposición servil y cómoda viviendo en necesaria simbiosis. En ese sentido, al jefe Diego se le señalaba de colaborar con el gobierno salinista, pero sobre todo de aprobar las llamadas concertacesiones, es decir, aquellos acuerdos bajo la mesa que le abrieron al PAN las puertas de gobiernos estatales a cambio de aprobar reformas de corte neoliberal en el Congreso. Entre ellas, la privatización del ejido. Esa misma colaboración con Salinas cerró la posibilidad de indagar el fraude del 88 cuando Fernández de Ceballos exhortó a la destrucción de las evidencias electorales en 1991. Por otro lado, al jefe Diego se le acusó en diversas ocasiones de representar narcotraficantes y de enriquecerse gracias a su doble papel de político y legislador, obteniendo así triunfos como abogado en casos en los que el Estado se veía obligado a desembolsar millones de pesos, todo al tiempo que se perjudicaban los intereses públicos. El mismo PRI lo acusó de ser dueño de lujosas propiedades en Acapulco Diamante, que tras ser expropiadas por el gobierno de Guerrero, le fue adjudicado directamente, por supuesto gracias a su buena relación con el entonces presidente Salinas. En 1994, durante su campaña por la presidencia de México, Fernández de Ceballos provocó airadas protestas de grupos feministas al referirse a las mujeres como el viejerío,
Y a pesar de todo, el jefe Diego tenía la victoria en la bolsa, luego de haber humillado a Zedillo y a Cárdenas en el primer debate presidencial de la historia, en mayo de 1994. Las encuestas lo colocaron inmediatamente como el favorito. Y entonces, algo misterioso ocurrió. Su campaña simplemente paró. La cobertura mediática desapareció y el candidato que acababa de ganar el debate más importante de la historia democrática del país pasó semanas sin actividades de campaña relevantes, lo que naturalmente terminó derivando en que perdiera las elecciones en pro de Zedillo. La hipótesis era simple: Fernández de Ceballos dejó ganar al PRI a cambio de garantías de impunidad y de negocios personales. Su vinculación posterior con Salinas, sus litigios multimillonarios contra el SAT que generaron la polémica ley anti-Diego y su acumulación de propiedades en Querétaro, Guanajuato y Guerrero confirmarían esa lectura. Si el jefe Diego hubiera ganado las elecciones, las políticas neoliberales del salinismo habrían continuado, pero posiblemente con más impunidad para la clase política que las impulsó, incluyendo por supuesto que los Salinas no hubieran caído. Eventos como el levantamiento zapatista, el auge de los cárteles, la devaluación del peso o el Fobaproa habrían sucedido igual, pero con una narrativa diferente. Sin embargo, para el año 2000, el PRI habría vuelto con un candidato fortalecido tras 6 años de oposición y con la narrativa de que el PAN nos metió en la crisis del 94 y el PAN nos dio el Fobaproa. Francisco Labastida, año 2000. Labastida fue el candidato del PRI cuando el partido perdió la presidencia por primera vez en 71 años. Labastida era el representante de todo lo que el PRI había sido: complicidades, corporativismo y control. De larga trayectoria y de gris presencia, lo que lo trae a esta tribuna son 2 actos que sin duda me hacen colocarlo como uno de los peores candidatos presidenciales de la historia de México. Primero, fue gobernador de Sinaloa de 1987 a 1992. Repito, fue gobernador de Sinaloa del 87 al 92. Preguntémonos entonces, ¿qué tuvo que hacer, permitir u omitir para que durante los 5 años de su gobierno las facciones sinaloenses del narcotráfico mexicano dejaran de ser simples bandas regionales y mutaran en las estructuras criminales más letales del planeta? Fue durante su mandato que el cártel de Guadalajara se fragmentó y de entre sus escisiones surgió el poderoso cártel de Sinaloa. Solo con esto nos bastaría para catalogar a Labastida como uno de los peores candidatos. Y sin embargo, hay más: el Pemex Gate. Un escándalo que reveló cómo el sindicato petrolero ordeñó 1,100 millones de pesos en las arcas nacionales para inyectarlas directamente a su campaña presidencial del año 2000. O sea, que Labastida, sin siquiera haber llegado a la presidencia, ya habría sido protagonista de saqueos a la nación. De haber ganado en el 2000, podríamos extrapolar lo sucedido en Sinaloa a todo el país. Es decir, una nación con una relativa pax narca, con el gobierno como árbitro entre cárteles y en la práctica, pues, un narcoestado institucionalizado. Roberto Madrazo, año 2006. Madrazo es posiblemente la figura más nítidamente corrupta que haya llegado a ser candidato presidencial en la historia democrática de México. Las elecciones para ser gobernador de Tabasco en 1994 fueron su cruz. Madrazo gastó $72 millones en su campaña al Estado. No pesos, dólares. Fue el famoso escándalo de las cajas. Los observadores Santiago Krill y José Agustín Pinchetti presentaron al presidente Zedillo evidencias de irregularidades en el 78% de las casillas. Zedillo quiso anular la elección, pero Madrazo amenazó con separar a Tabasco de la Federación si procedían. Evidentemente, pues no procedieron, y Madrazo se quedó como gobernador. Por si no fuera poca evidencia de su alma corrupta, en 2007, solo un año después de su fracaso presidencial, Madrazo corrió el famoso Maratón de Berlín,
donde terminó como vencedor en su categoría en solo 2 horas y 44 minutos, de los cuales un tramo de 15 kilómetros lo hizo en solo 21 minutos, lo que significa que con a sus 55 años habría corrido a ritmo constante 710 metros por minuto, o dicho de otra forma, habría corrido a una velocidad de 42 kilómetros por hora, o sea, casi tan rápido como Usain Bolt. Una vergüenza internacional sin duda, donde por supuesto él se hizo la víctima. De haber llegado a la presidencia, su sexenio habría sido desastroso y lleno de casos de corrupción. Lo vaticinaría como una natural antesala al gobierno de Peña Nieto, pero mucho peor. Josefina Vázquez Mota, 2012. La primera mujer candidata presidencial de un partido mayoritario en la historia de México. Vencedora dentro de las elecciones internas de su propio partido, pero gris, antipática y anodina. Y sin embargo, lo peor de ella no era su personalidad poco atrayente e incapaz de llenar mítines, sino las polémicas que marcaron su trayectoria política. Como secretaria de Desarrollo Social con Fox, se le acusó de orquestar un fraude de 55 millones de pesos del programa de vivienda rural. El destino no fueron casas para familias pobres, sino la inyección de capital necesaria para que la campaña de Felipe Calderón en 2006 pudiera competir contra AMLO. Durante su paso por la Cámara de Diputados entre 2009 y 2011, Josefina Vázquez Mota se ausentó 190 veces de 298 votaciones y no tuvo más que 3 intervenciones en tribuna, además de que solo presentó una iniciativa a título personal y 5 en conjunto con su bancada. Es decir, en los 2 años que trabajó como diputada, cobró cientos de miles de pesos del erario, pero sin siquiera trabajar. Pero sin duda, su obra maestra del caos fue en la SEP. Pues bajo su gestión, el programa Enciclomedia se convirtió en un monumento al despilfarro. Se cancelaron contratos por 11,000 millones de pesos, generando una pérdida directa a la hacienda pública por 3,000 millones solo en finiquitos. Y el 70% de todas las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior en 2008 venían de su oficina. Y mientras tanto, los niños seguían sin computadoras y encima desnutridos y gordos, pues como ya mencionamos en este video, durante su gestión en la SEP, Vázquez Mota colaboró con Coca-Cola y su movimiento Bienestar, todo para promocionar sus productos altos en azúcar en escuelas públicas. Si Josefina Vázquez Mota hubiera ganado en 2012, México no habría vivido un cambio de rumbo, sino una extensión agónica del calderonismo en un cuerpo mucho más débil y con violencia desbordada. Gabriel Cuadri, 2012. Dejemos de lado que Gabriel Cuadri solo fue otro peón del Baester Gordillo con el partido Nueva Alianza para luego saltar al PAN. Eso es lo de menos. Lo repugnante de Cuadri es la disonancia entre lo que proponía y su verdadero ser. Porque detrás de esa imagen de progresista liberal, ecologista y humanista que quiso vender en su día, se esconde un ser despreciable. Primero, en 2021, fue expuesto en los tendederos de la Universidad Iberoamericana por sus propias alumnas señalándolo como acosador sexual. En 2023, Cuadri logró lo que pocos políticos: ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Y es que tras sus ataques sistemáticos a la diputada Salma Luébano, el Tribunal Electoral le puso un freno institucional y hoy sus tweets polémicos lo han sentenciado a no volver a aparecer jamás en las boletas electorales. Posteriormente, y siempre desde X, Cuadri ha afirmado que México sería potencia mundial si no tuviera que cargar con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. O también afirmó que la cultura popular mexicana es vulgar, naca y corriente, que Ciudad de México ha sufrido un proceso de iztapalapización o que solo merecen derecho a voto quienes pagan impuestos. Parecería que a Cuadri se le olvidó cuando recorría esos barrios populares que hoy desprecia en su ridícula combi turquesa, fingiendo ser un ciudadano académico y cool. El colmo del cinismo
es verlo en X criticando los subsidios y llamando lumpen a la izquierda, pero al mismo tiempo haber sido captado formado para recibir su pensión del bienestar. Honestamente, no hay ucronía en la que este sujeto tan falso hubiera llegado a la presidencia de México. Quisiera decir que fue otro tonto útil de Gordillo, pero la verdad es que ni eso. José Antonio Meade Curibeña, 2018. José Antonio Meade, el candidato que en el papel parecía el mejor. El hombre de los números, el tecnócrata de élite sin mácula visible, el priista que no era priista y el único que podía arreglar el desastre que dejó Peña Nieto. El problema es que todo era falso. Su paso por el poder dejó un daño al erario de 2.979 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación. Y bajo su gestión en Sede Sol, la pobreza subió de 53.3 a 55.3 millones de personas. Su supuesta buena reputación se desmorona con 3 golpes. El primero, cuando recibió la Sede Sol de manos de Rosario Robles con un acta que detallaba los desvíos de la estafa maestra y no dijo nada. La segunda, como secretario de Energía, cuando facilitó contratos a la corrupta empresa brasileña Odebrecht. Y la tercera, cuando según testimonios ante la Fiscalía General de la República, Meade recibió personalmente en su casa un maletín con 4 millones de pesos de manos del jefe de escoltas de Emilio Lozoya. Pero quizá el nexo más turbio de Meade fue con los bancos. En 2012, el Senado de Estados Unidos reveló que HSBC México lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa y del cártel del Norte. ¿Y qué tiene que ver Meade? Pues era el secretario de Hacienda y por lo tanto el jefe máximo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el organismo encargado de vigilar que los bancos no lavaran dinero. Bajo su mando, la autoridad mexicana supo de las irregularidades y en lugar de denunciar penalmente o revocar la licencia del banco, solo impuso una multa de 27.5 millones de dólares, o sea, apenas el 4% de sus utilidades de ese año. Y miren cómo son las coincidencias de la vida, pues después de perder en 2018, Meade terminó siendo nombrado miembro del Consejo de Administración de HSBC Holdings a nivel global. Así es, el mismo banco al que supuestamente vigiló y castigó, terminó dándole empleo con un sueldo millonario. ¿Qué hubiera pasado si Meade ganaba las elecciones de 2018? Sencillo, una continuidad del nuevo PRI de Peña Nieto, con todo y sus reformas, una escalada sin precedentes de la violencia narca y un mayor empoderamiento de los diversos cárteles, como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. El Bronco, 2018. Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como El Bronco, construyó su imagen sobre una premisa única. Era el antipolítico en un país harto de políticos. Por supuesto, todo era mentira, pues el Bronco militó en el PRI desde 1980 hasta el 2014, es decir, 34 años, y luego mágicamente se presentó como la alternativa al sistema. En 2015 ganó la gubernatura de Nuevo León como independiente, convirtiéndose en el primer gobernador sin partido de la historia moderna de México. En 2018 repitió la fórmula, pero esta vez con una campaña presidencial casi exclusiva de redes sociales, con retórica directa, ranchera, anti-establishment y una propuesta rompedora: mocharle la mano a quien robe. Lo irónico es que él fue el primero en robar. Su candidatura presidencial de 2018 fue una farsa técnica, pues para conseguir su registro, el Bronco utilizó a miles de servidores públicos de Nuevo León para recolectar firmas en horario laboral y financió su campaña mediante una red de triangulación y empresas fantasma. Esa soberbia de sentirse intocable por ser independiente terminó por pasarle factura en 2022, cuando fue detenido y enviado al penal de Apodaca acusado de delitos electorales y abuso de autoridad por el caso de las broncofirmas, es decir, de toda su estafa para conseguir ser candidato presidencial. Si el Bronco hubiera ganado las elecciones del 2018, México habría vivido un gobierno de ocurrencias y parálisis total,
Y por supuesto, sin un partido que lo respalde en el Congreso, Jaime Rodríguez habría sido un presidente maniatado, sin operabilidad real y una política de seguridad que prometió mucho y entregó más de lo mismo. Xóchitl Gálvez, 2024. Xóchitl Gálvez, el último cartucho de una oposición que en su desesperación por frenar el morenismo creó un Frankenstein político. Con Xóchitl se intentó vender a una candidata feminista de orígenes indígenas que fuera simultáneamente el rostro del progresismo del PRD, de la tecnocracia priista y de la derecha panista. Todo envuelto en una campaña de circo y payasadas en redes sociales. Y sin embargo, eso no fue lo peor. Su talón de Aquiles residía en su propio árbol genealógico. Su hermana, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, fue sentenciada a 89 años de prisión por pertenecer a los Tolmecs, una banda dedicada al secuestro y a la delincuencia organizada. Y si bien Xóchitl siempre marcó distancia, el vínculo criminal de su hermana fue el recordatorio constante de que su narrativa de seguridad no podía sostenerse ni siquiera en su entorno más íntimo. Por si no fuera poco, durante su tiempo en el servicio público, sus empresas High Tech Services y OMEI recibieron contratos millonarios de dependencias gubernamentales y empresas desarrolladoras a las que ella misma, como delegada de la Miguel Hidalgo, les otorgaba permisos de construcción. Xóchitl Gálvez fue la candidata que navegó en un barco sin rumbo y que terminó hundiéndose por el peso de su hermana secuestradora y los contratos opacos de sus empresas. De haber llegado a la presidencia, probablemente hubiera intentado revertir algunas reformas de AMLO y cancelar proyectos y programas sociales o mantenerlos a modo con el respaldo popular y de sus 3 partidos. Pero luego de eso, habría surgido una ingobernabilidad sin precedentes producto de obedecer a 3 amos sin proyecto de nación fijo y con una 4T que se negaría a perecer en ambas cámaras. Lejos de ser un proceso especulativo exclusivamente ficticio o propaganda política, la ucronía y todo lo que acabamos de hacer en este videoensayo también puede considerarse un ejercicio de consuelo que reside en el alma de todos nosotros cuando, por una razón u otra, entiéndase por un fracaso u otro, intentamos imaginar cómo sería el país si lo que sucedió no hubiera sucedido. La única lección remanente es entonces que el futuro del país es una construcción de nuestra memoria y no un destino inevitable. El estudio de la historia y la retrospección política debe ser entonces un entrenamiento para el ojo ciudadano con el fin de volvernos un electorado y una sociedad más difícil de engañar.